la mayoría donde no tenían, pues no sé qué tan exigentes fueron con el tema de las normas APA. ¿Qué destacaron de esta charla? Sí me gustaría escuchar el aporte de algunos. Profe, Profe, bueno, la compañera, pues. profe, pues me pasó algo muy curioso. Resulta que yo, pues, en algunas materias nos han resaltado como el tema de normas APA. Si no estoy mal, en tres, con esta serían cuatro. Y en todas he visto cositas diferentes. En todas he encontrado pues como un apuntecito distinto. En el tema de pronto de los títulos de la sangría en el primer párrafo, bueno, cositas sencillas, pero que en todas hay un pequeño cambio. Ajá. Que a veces tiende como a confundirlo a uno porque uno pues no sabe como con cuál quedarse, ¿cierto? Pero entonces ya en esta última uno creería que ya es como una actualización y que ya quedarían firme como lo que le están explicando en esta última ocasión, ¿cierto? Sí. Porque sí, Oka, muchas sí le queda a gracias. uno como esa duda, a veces como cambian algunas cosas, como que le queda a uno esa duda de cuál aplico entonces. Claro, claro que sí, Jessica, muchas gracias. ¿Alguien más alzó la mano? Natalie Ladino. Hola. ¿Tienes forma de mejorar el audio? Está sonando muy pasito. Un poquito. Natalie, disculpa, ¿tienes forma de mover algún cablecito? Es que sí suena muy intermitente, qué pena. Hola. Bueno, mientras Natalie hace el aporte, ¿alguien más quiere dar alguna opinión? Por acá había un compañero que iba a opinar. Lo que me pareció muy bueno, que fue lo que agregaron a las nuevas normas, fue sobre la citación de las redes sociales. Creo que eso antes no se hacía y antes se hacía como mucho plagio, porque compartían frases y todo, pero pues no decían quién era el autor. Sí, claro. Entonces es algo muy bueno. También el tipo de letra que se puede utilizar. Ya aumentaron a 6, entonces ya no está uno como tan limitado que tiene que ser solo un tipo de letra. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, sí, algo adicional. No tenía Ujú. presente como lo que el profe comentó de que si, digamos, uno encontraba un artículo en internet y no tenía autor, pues que uno lo podía pues como citar solamente con el nombre del artículo o no colocar pues como el año y todos los requerimientos que coloca uno ahí en la cita, sino que solamente la información que hay. A mí me pasaba algo muy curioso, que a veces encontraba artículos muy importantes que me gustaría como citar, pero como no encontraba la forma, entonces prefería ir a buscar otra fuente porque no tenían de pronto, era solo un PDF y no tenía como suficiente información del autor. Claro que sí, es mucho, esta vez las normas APA son mucho más flexibles, pero sin dejar la esencia que es el respeto por los derechos de autor. Ese es el énfasis central de las normas APA, es respetar la idea del otro. ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, no sé qué me pasa, pero lo que iba... Ah, bueno, Natalie dice, no sé qué me pasa con el audio, pero lo que iba a decir es que sería bueno como sugerencia que estas capacitaciones las den empezando la carrera, ya que en toda la carrera no debía hacer trabajos, tener como referencia base esa inducción sería muy bueno. Muy buen aporte, Natalie. La universidad ha estado haciendo procesos de mejoramiento continuo y como mencionaban en la charla,
se está haciendo mucha más fuerza en temas de investigación. Y voy a trasladar la sugerencia a coordinación académica porque yo también estoy de acuerdo contigo de que esta inducción en especial debe ser al comienzo de semestre y que desde los primeros semestres se exija el cumplimiento de las normas APA. Pues yo reconozco que no siempre las tomo al pie de la letra, sin embargo, me gusta hacer mucho énfasis en el respeto de derechos de autor. Esa sí me parece importante. Bueno, cambiando un poco de tema, me gustaría escucharlos acerca del audio. Quiero escuchar a varios que saquemos este espacio para que hablemos de los Pandora Papers. ¿Qué opinión tienen? ¿Quiénes pudieron ver todos los audios y escuchar? Bueno, ¿quiénes pudieron escuchar todos los podcasts? ¿Cómo les fue con la interacción con el trabajo? ¿Qué aporte quieren hacer ustedes aquí? Gustavo, te escucho. ¿Qué quiere escuchar, profe, de todo lo que preguntó? Todo lo que me puedan aportar acerca del podcast. ¿Qué opinan? ¿Qué concluyen? Sí, no, profe, puntualizar que yo creería que era algo de esperarse, primero que todo. Era algo de esperarse por todo el cuento, pues que ya sabemos todo sobre puntualizar sobre corrupción, no solo de políticos, porque referente a eso, ahí no hablan solamente de altos mandos de la política, hablan también de familias de mucho poder, no directamente pues que no tengan que ver, digamos, con la política, sino familias millonarias también, referentes pues a todo el cuento de paraísos fiscales. Yo creería que lo de paraísos fiscales es pues puntualizando mucha gente, digamos uno que más o menos ya entiende el tema, uno dice, listo, yo quiero llevar mi dinero a un paraíso fiscal, ¿cierto? A un país, a paraíso fiscal. Eh, digamos que entre comillas, pues a mi pensar, mi contexto, no está recurriendo a hacer algo ilegal, ¿verdad? Pero yo creo que eso va más allá, va más allá. Por ejemplo, estuve leyendo, creo que era el capítulo 8, eh, alguna parte le decían pues a algunos reporteros, les decían que, listo, lleven el dinero a paraísos fiscales, están en todo su derecho, bueno, porque pues todo el cuento, ¿cierto? No están pues como obligados a no llevarlo, pero que sean transparentes. En este caso, digamos, al punto de la declaración de renta, por ejemplo, que había, creo que era un senador, bueno, alguien que tenía, que le hicieron una pregunta, que digamos que cuánto es su patrimonio, no, ejemplo, mi patrimonio es de 1.000 millones de pesos, listo, está bien. Y resulta y pasa que en la declaración no por ningún momento aparece reflejado ese tal patrimonio que él había dicho. Entonces es más que eso, digamos que es como tener la transparencia, ¿cierto? Y ser leales, pues por decirlo de cierta manera. El tema en sí, yo escuché dos audios, el tema es muy complejo y es muy interesante. A raíz de eso, profe, creería yo que como empecé expresándome, era de esperarse porque pues ya digamos que todo el mundo cansado de tanta cosa y alguien tenía que hacer el trabajo. Y hasta ahora va muy bien encaminado, está súper bien y muy, muy chévere todo. Bueno, Gustavo, ¿y qué relación encontró con respecto a los medios de comunicación y ese control en el sector público, por ejemplo? ¿Le encontraste alguna relación? Pues yo creería, profe, que va ligado porque, digamos, los medios de comunicación, digamos, hoy día son muy importantes.
Es cierto, porque digamos que yo creería que antes, ahora años, cuando digamos que pues siempre ha existido pues, los medios de comunicación y todo, pero le voy a puntualizar, por ejemplo, las redes sociales. Hoy en redes sociales uno escucha o ve noticias y eso se vuelve viral en un momentico. Entonces digamos que es muy fácil como uno encaminarse a la información, encontrar información. Yo creería que la relación es muy, muy interesante porque por medio de los medios de comunicación es que se ha destapado la olla, por decirlo de cierta manera, son los que han digamos, colaborado y han metido de antemano, de primero, por decirlo de cierta manera, todo el cuento pues del destape tan impresionante. Claro que sí, Gustavo, muchas gracias. Por acá, Catalina había alzado la mano. Sí, profe. Eh, pues yo sí me tomé el tiempo y escuché todos los audios. Pues hablaban Ujú. mucho de, más que todo de lo que sucedió en México, pero pues uno empezaba como a asimilarse y a imaginarse pues lo que podía estar pasando, por ejemplo, acá en Colombia también. Ujú. Hablaban mucho de las Islas Vírgenes, que en últimas mencionaban que inclusive el mayor porcentaje de ingresos, pues como del Producto Interno Bruto de ellos, provenía de este tipo de actividad, de lo que eran los offshores y todas las empresas pues que se dedicaban a eso. Entonces allá era legal. Entonces cuando entrevistaban a las personas, ellos decían, sí, es que tenemos las empresas legales. Y uno va a ver, y pues si tenían las empresas allá en las Islas Vírgenes, eran empresas sí, legalmente constituidas y todo. Pero entonces una parte es como lo legal y otra parte es como decían ellos, lo legítimo. Si son empresas legítimas, si están haciendo éticamente lo correcto. Y en cuanto a lo que usted decía, pues de lo de la influencia como de los medios de comunicación en el sector público, pues uno dice, si unos periodistas se dieron a la tarea de hacer todo eso, de hacer esos, pues ellos conformaban también un consorcio de empresas, periodistas de México, con España y Estados Unidos, igualmente con 600 periodistas de muchos otros países. Entonces, ¿por qué no hacen esos pues los gobiernos para controlar eso? O sea, si unos periodistas hacen eso, ¿por qué los gobiernos no son capaces de hacer eso? Y ya viniendo acá a Colombia, pues con tanta cosa que pasa, uno como que se sorprende y no se sorprende, porque en esos listados está involucrado el director de la DIAN, el señor Lisandro Junco. Pues uno dice, por Dios, es el encargado de verificar que eso no pase y estar en esas listas. Entonces uno dice, pues como que qué control van a tener. Y por otro lado, lo de los paraísos fiscales, cuando dicen que es como que son empresas legales, y son los políticos, los grandes empresarios, los grandes famosos, porque en eso también hay muchos famosos, que son los que pueden tomar sus dineros o sus ahorritos, como dicen algunos, y llevárselos para esos países y así va a ir impuestos. Entonces en cada país va a ser menos impuestos para los que verdaderamente tienen la plata y más impuestos para los que no tenemos cómo llevarnos los ahorritos por allá a los paraísos fiscales. Entonces es como falta de compromiso por parte del gobierno para poner más control en los dineros que entran y salen del país. Claro que sí, Catalina. Y bueno, que de todos los videos que pudiste observar, ¿qué te llamó la atención? Que hayas aprendido o qué caso puntual te pudo haber como puesto en alerta. No, profe, es que como que todo saca uno algo. Por ejemplo, en uno de los capítulos, fue en el tercero, que hablaban de las celebridades. Entonces tocaban el caso puntual de Julio Iglesias. Tiene 19 empresas en las Islas Vírgenes. Entonces, ¿cuánto dinero no están evadiendo? ¿Cuánta plata no está dejando de ingresar por impuestos al país?
y asimismo los políticos. Y, por ejemplo, pues algo que me quedó sonando mucho fue que uno de los senadores de México, cuando le preguntaron, dijo, ay, no, es que en el momento de llenar el declarar renta no supe qué colocar, los contadores no me entendieron bien, que no sé qué. Entonces empiezan a sacar como un poco de excusas que y algo como tan sencillo, porque cruzar esa información con los registros públicos, porque es que en muchos casos son registros públicos, entonces uno dice como que lo mismo, ¿dónde está el control por parte de las autoridades? Como que no le cabe uno en la cabeza, pues que está bien que saquen un poquito o algo, pero tanto no, como que no le cabe uno en la cabeza que no puedan las autoridades controlar eso. Claro que sí, Catalina. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Profe, yo. Sí, Lorena. Profe, por decir, también ahí hablaban de ellos como, o sea, cómo se escudan ¿cómo es? O sea, en el vandalismo, o sea, ellos dicen, la excusa de ellos que se van para paraísos fiscales y las Islas Vírgenes es que porque no pueden declarar su patrimonio en cada país, que porque hay mucha delincuencia, que porque los pueden secuestrar y eso. O sea, son escondiendo sus propiedades, pues, cierto, en esas partes. Así es. Y mira, hay un tema y es que uno tiene una idea y lo demás se puede replicar. ¿Qué sucede? Que entre los gremios se comunican, entonces es mucho más fácil decir, venga, yo te voy a presentar este grupo de abogados porque tienen una estrategia muy interesante para que no tengan todos los bienes en el país, para que no paguen impuesto al patrimonio, por ejemplo. O la facilidad que se da para lavar dinero, por ejemplo, en eventos públicos. Porque ¿quién controla el aforo? ¿Quién controla la cantidad de personas que van a ir a un concierto? O van a hacer un concierto en el pueblo de XYZ y una cantidad de gente que ni siquiera estuvo, pero es una forma de legalizar los dineros en un país. Pero para no pagar impuestos, entonces les dan salida, de modo que los metan en las empresas de la empresa, de la empresa, de la empresa, eso queda súper camuflado y ya luego empiezan a hacer otras compras de bienes, como lo mencionaban en el video, especialmente obras de arte, yates, bienes de lujo. ¿Qué sucede con esta problemática y por qué genera alarmas? Si bien los paraísos fiscales están constituidos legalmente, hay normas que apenas están empezando a reglamentar las empresas que están allí. Y si bien está dentro de los marcos legales, porque uno puede tener empresas y tiene libertad de tenerla en cualquier lado, es la intención con la que se realiza la creación de estas empresas para poder legalizar otro tipo de compras, para poder desviar recursos y que puedan pagar una menor tasa impositiva. ¿Qué sucede? Que si los que deben pagar más impuestos se llevan los bienes, por lo tanto, esconden o camuflan todo el dinero que tienen, entonces cuando van a haber reformas tributarias, ¿a quiénes van a golpear? Aquellas personas, como lo mencionaba una de las compañeras, que no tienen la posibilidad de desviar recursos porque no tienen estrategias para poder disminuir la base de la renta. Por ejemplo, cuando uno elabora una declaración de renta de persona natural, para los que ya vieron renta, hay una serie de beneficios que permiten que se reduzca la base fiscal. Entonces, por ejemplo, está la medicina prepagada, está el beneficio de dependiente económico, se encuentran los aportes de cuentas AFC, los que compraron una casa y están pagando intereses hipotecarios tienen ese beneficio. Pero ¿qué pasa? Generalmente la medicina prepagada, los que
ganan de un porcentaje hacia abajo no pagan medicina prepagada porque pues no les da el costo. Muchas personas no tienen el beneficio de dependiente económico y no aplica porque no tiene hijos a cargo, los papás son pensionados y no pueden demostrar que dependen económicamente de uno. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los beneficios se limitan solamente a un bloque de personas, por lo tanto, los que terminan pagando más impuestos son las personas que ganan menos salario. Este tipo de situaciones que generan un país, desigualdad. Sigue habiendo mucha desigualdad porque generalmente la concentración de la riqueza no va a estar en donde realmente debe estar, que son aquellos que realmente ganan dinero y no los que somos, por ejemplo, asalariados. La intención que yo tenía con este video era a ustedes ilustrarles la importancia que tienen los medios de comunicación para ejercer control en el sector público, por ejemplo. Y no solamente en el público, también en el privado. Cuando una noticia se convierte en tendencia, hablemos ahorita en el auge de las redes sociales, genera más bulla, genera más eco. Y en ese momento en que se genera eco, las entidades del Estado se van a concentrar en ese foco. ¿Qué sucede? Hay veces que los medios de comunicación, en medio de su estrategia de información y debido a su falta de objetividad o imparcialidad, lo que hacen es desviar la noticia, la enfocan a lo que ellos quieren mostrar. Destaco también mucho del video la importancia de trabajar siempre en equipo. Fue un ejercicio interdisciplinario, pero también entre ellos se pusieron de acuerdo para estar sincronizados y cuando hacían énfasis en que seguían siempre una directriz, asociémoslo con norma ZAPA, seguían siempre ese marco, esa estructura, lo que les permitía ir siempre hacia el mismo lado. Es como ¿cómo es que se llama? Un arenque, donde los pescados que todos se mueven al mismo lado. Así tenemos que empezar nosotros a trabajar, y más cuando la globalización nos permite que se pierda mucha información. Adicional, hay que tener en cuenta que ahorita hay algo que se llama Big Data y tenemos que estar preparados para manejar bases de datos masivas. Por ejemplo, cuando uno va a hacer auditorías a empresas muy enormes, ni siquiera un Excel va a ser suficiente. Bueno, antes de continuar, alguien me había alzado la mano, qué pena, creo que era Juan David. Profe, sí, qué pena, sino que pues cuando hablabas lo de las noticias, o sea, es total, porque por ejemplo, no hemos visto en noticias esa noticia tan grave no la hemos visto, o sea, en unas noticias de mediodía nunca se va a ver unas noticias de esas, y más si por ejemplo ahí está esta señora, la que da mucha lidia, ¿cómo es que se llama? ¿Sabes? Esa Marta Lucía. Ajá, la vicepresidenta. O sea, nunca se ve en este momento, no se ha visto en este momento las noticias donde salga que ella está involucrada dentro de los 588. Aparte de eso, Pero también me parece muy irónico, profe, o sea, que dentro de estas, porque yo quise entrar y mirar los 588 pues colombianos que hay, los como más nombrados, ¿sí me entiendes? Y dentro de estas personas está el director de la DIAN, o sea, este man Lisandro. Entonces es increíble, o sea, que el man vela porque a todo mundo se le recauden los impuestos, pero sus impuestos los tiene en otro lado. O sea, es muy irónico, me pareció muy irónico, y como yo dije, o sea, ¿cómo va a exigir este man como que venga, paguen los impuestos y sean correctos, pero él tiene sus impuestos en otro lado? O sea, no sé, me pareció como muy indignante eso. Pero Claro que algo, sí. profe, que me llama mucho la atención, hablando del compañero de las noticias, pues uno siempre se enfoca en las noticias de RCN y Caracol, y yo soy uno que yo no veo esos tipos de noticias, sino que me gusta ver, por ejemplo, el de Canal 1, Sí, y me parece que CMI también. son unas noticias que son muy completas,
y se enfoca mucho en la política. Y precisamente esta semana hablaban de ese tema, y hablaban de la vicepresidenta, y hablaban del director de la DIAN, que estaban pues incluidos en ese proceso como tal. Entonces es más que todo donde buscamos las noticias, porque hay noticias que son muy independientes y nos permiten ver la realidad del sector o de la economía como tal. Claro que sí, Carlos Andrés. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, ya para ir cerrando esta parte de los Pandora Papers, los que no hayan visto los otros videos son muy interesantes. Como les digo, si bien es la realidad de México, es muy similar a lo que se está viviendo acá en Colombia. Como les decía, los que deberían dar ejemplo, y ustedes también lo reiteran, son los que también están participando en este tipo de prácticas que, si bien son legales, no son prácticas adecuadas. También muy importante resaltarles a ustedes, chicos, que se estén documentando permanentemente. De esta misma manera como se abrió Pandora Papers, que es precisamente el nombre hace alusión a un hallazgo de que genera impacto, los medios de comunicación, antes de emitir esta noticia, lo que hicieron fue verificar con las fuentes para poder tener esa oportunidad de defensa. Pero muchos lo que hicieron fue evadir o hicieron contrademandas, desviaron la atención hacia lo que realmente era importante. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso también pasa acá en Colombia. Como les decía, los invito a que vean todos los capítulos para que ustedes vayan teniendo una noción de cómo funciona temas de corrupción. No siempre, y eso también aplica para el sector privado, no siempre el ladrón es el que roba la caja menor. Muchas veces el que está haciendo el daño más grave viene desde arriba. Y por ejemplo, un jefe de compras que tenga contactos, entonces fácilmente puede enrutar para que, mediante un proceso selectivo de contratación o realizando unas especificaciones técnicas que solo beneficien a unos pocos, excluya a los demás proponentes, por ejemplo. O ahorita que ustedes vieron con la ley de presupuesto, que eliminaron un artículo que permite tener la ley de garantías, fue eliminado, infortunadamente, en esta ley de presupuesto que ustedes han estado un poco más empapelados. Y así es que se roba con muchísimo más dinero de una manera más sutil. Yo tengo la experiencia de un conocido que él se movía mucho en la política y le estaba haciendo pues fuerza a un candidato para el Congreso, y él me hizo un comentario muy natural como: no, es que yo voy a crear una empresa con un objeto social múltiple, donde yo pueda hacer de todo para que cualquier contrato que me vayan a tirar, entonces lo aplique con la empresa. La reflexión es esa: ¿qué tipo de auditorías tenemos que empezar a realizar? ¿Enfocarnos en el arqueíto de caja menor o enfocarnos más en la forma en que se está realizando contratación en las empresas, o cómo las entidades estatales están haciendo vigilancia efectiva a estos procesos que pueden generar muchísimo más dinero por debajo? Y como les digo, también tengo una dificultad para uno como contador cuando una empresa diga es que tengo que pagarle a un político una comisión. ¿Cómo contabilizo eso? Si salió el dinero de la empresa. Entonces, llevémoslo como cartera de socios, o llevémoslo al gasto no deducible. Mire que desde ahí nosotros como contadores también estamos siendo partícipes para este tipo de prácticas. Y son casos reales. Yo no les estoy diciendo acá casos supuestos, no. Bueno,
Por ejemplo, cuando estábamos, o todavía pues en la época de las vacunas, de los paramilitares, de todo este tipo de cosas, las empresas grandes para poder pasar a ciertos pueblos tenían que alimentar una famosa vacuna. ¿Cómo contabiliza alguien ese tipo de gastos? Si no tiene soporte de factura, es un anónimo, entonces, ¿cómo voy a permitir esto? O lo otro que pueden hacer es cómo segmento un pago para que no se vea un pago muy cuantioso. Entonces, hay muchas formas de ser partícipes de este tipo de prácticas y las vemos como muy inocentes. Y esa es la invitación para ustedes, chicos. Como contadores tenemos la obligación de dar fe pública. Nosotros tenemos el privilegio de ser los únicos, junto con los notarios, de dar esa fe pública. Y mucho más un revisor fiscal, pero también en el video, en el audio ustedes escuchaban la baja gestión de la revisoría fiscal, porque muchas veces estas revisorías también son aliadas de esta gama que permea la corrupción. Y el gobierno corporativo de una organización, si está viciada, si está corrupta, si desde los mismos dueños se facilita para hacer este tipo de prácticas, de ahí para abajo tengan la seguridad de que están haciendo cuanta cosa quieren. Espero que les haya gustado el video. Si alguien necesita un plazo adicional, aunque creo que no porque les di suficiente, para poder entonces cerrar esta tarea. Y creería que en estos últimos minutos alcanzamos a ver un video de lo que íbamos a ver el día de hoy, pero entonces se los voy a compartir para que lo vean. Esperen por acá. Porque pues lo que íbamos a ver hoy se fue con la charla. Entonces, acá en el chat les voy a compartir este video. Ay, espere que... Ya les comparto el chat. Ay, ¿por qué me aparece bloqueado? Esperen, denme en un momento, por favor. Bueno, les comparto este video que por la razón que sea no me deja verlo en el mismo problema de cada 8 días, pero entonces para que lo visualicen y con eso damos inicio para la clase dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, entonces finalizan el video y ya daríamos por finalizada la tutoría del día de hoy. Muchas gracias por la participación como siempre. Para los que no han visto, por favor, el podcast, es interesante que lo visualicen y dentro de 8 días ya veríamos el tema que tenía planteado para hoy. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos hablando. Chao. Gracias, profe. Bueno, a ustedes muchas gracias.